Buenas noches, amigos, amigas de nuestros diálogos al café. En una nueva sesión hemos invitado para esta noche al comunicador Sergio Molina Monasterios, compatriota que vive en Chile desde hace muchos años y que es especialista en comunicación, particularmente comunicación política, pero también con comunicación institucional para la ejecución de políticas públicas. Es docente universitario y además ha sentado su vida en Chile, donde ha participado, por ejemplo, en la reforma educacional y aportando en el diseño de políticas públicas a nivel del Estado chileno. Dadas las próximas elecciones en ese país, la importancia que tiene para nosotros sus resultados y su vida misma, le hemos pedido que esta noche nos hable de cómo va ese proceso electoral que va paralelo a una asamblea constituyente que creo que no termina de arrancar todavía, con problemas con los mapuches que se presentan con más frecuencia, y ver qué futuro podemos avisorar y que nos ayude a disipar dudas o a aumentarlas, pero buscar dónde poder encontrar información. Sergio ha sido jefe de redacción de La Razón, periodista activo, ha trabajado en comunicación política también, ha trabajado en la unidad de comunicación gubernamental, entonces tiene una amplia experiencia que yo estoy seguro que nos va a ayudar a poder ver mejor lo que está pasando en el vecino país de Chile. Sergio, tienes la palabra. Es un gusto y un placer estar con ustedes, compartir algunas ideas, algunas dudas. Lo primero que quisiera plantear es, seguramente como muchos de nosotros, nos planteamos qué está pasando en Chile. Chile, sin duda, ha sido un país que ha dado que hablar en este tiempo. En América Latina han pasado varias cosas, obviamente no tantas como en Bolivia, que en Bolivia pasan todas las cosas todos los días, pero en comparación a lo que era la historia tradicional chilena, todo lo que está ocurriendo es bastante novedoso. En broma alguien decía, por favor, dejen de darle alcohol al guionista de Chile que está pasándose de la raya. En la medida en que está haciendo todo lo que está pasando. Voy a compartir algunas ideas que tengo acá, que las escribí para que podamos tener más claridad respecto a estos temas. En primer lugar, me parece importante hacer un contexto global. Yo sé que ustedes conocen bien la historia de Chile, pero me gustaría reafirmar algunos conceptos para que podamos entender lo que está pasando ahora. Es difícil entender lo que pasa en un país si uno no se remonta a qué es lo que pasó anteriormente. En primer lugar, hay una transición, una muy larga transición que termina. Este es un dato bien relevante que lo destacan casi todos los analistas políticos y todos quienes escriben sobre esto, en la medida en que siempre se discutía cuándo terminó la transición de la dictadura a la democracia y en la forma en la cual iba a terminar. Y uno de los temas centrales es que esa transición se mantuvo hasta que ocurre un quiebre, y ese quiebre sin duda fue el de los últimos años, y ahí es cuando podemos decir que la transición ha terminado totalmente. Es distinta, es una transición, ustedes saben, no voy a ahondar en eso, pero la dictadura chilena tiene características bien importantes, y por tanto la forma en que se dio la transición a la democracia es muy distinta, por ejemplo, a lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Bolivia. Fue una transición más bien pactada, en la cual no hubo una derrota, como en el caso de la Argentina, por ejemplo, donde hasta hubo una derrota militar en las guerras Malvinas del ejército respecto a lo que ocurría. Pero ese es un tema importante, pensar que la transición, una larguísima transición, donde tiene todos estos hechos que acá pongo en la diapositiva, termina. Me detengo en dos temas. Uno es este sentido que se dio durante muchos años a Chile como un modelo exitoso económico. Se habló del jaguar latinoamericano, se habló de Lagos a Bachelet, del largo camino que tenía la socialdemocracia,
y finalmente la posibilidad de gobiernos de derecha entre Bachelet y Piñera nuevamente. O sea, casi 16 años en los cuales dos personalidades gobernaron Chile durante todo este tiempo. El otro tema que quisiera plantearles, bueno, si esa es la parte como la más conocida y la más positiva, en el sentido esto de lo que incluso se admiró de Chile, lo que se planteaba como que era un modelo a seguir, esto del crecimiento, la apertura hacia el exterior, que obviamente es producto del modelo neoliberal que se impone desde la dictadura, pero que sin embargo tuvo una continuidad económica muy importante durante los primeros gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría, que son los dos grandes frentes políticos que han gobernado Chile mayoritariamente en estos años. Sin embargo, hay otro dato relevante para entender esto, y ahí pongo como título de la diapositiva, no son 30 pesos, sino 30 años, y se refiere al momento en el cual hay un cambio radical y que se simboliza en el alza del transporte del metro, del subte, en 30 pesos. Eso ocasionó una rebelión, sobre todo estudiantil, que después se expandió a todos los sectores de la sociedad. Y eso se simbolizó en esa consigna, no son 30 pesos, sino 30 años, que hoy, al margen de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo respecto a la justicia que tenga esta consigna, es uno de los sentidos comunes que hoy existe en la política democrática en Chile, con excepción de los sectores más conservadores y de extrema derecha. En general hay una visión crítica de los últimos 30 años porque no pudo resolver ciertos temas que eran imprescindibles de resolver. Fue muy exitoso en algunos, pero muy deficiente en otros. ¿Y cuáles son? El primero, el agotamiento del modelo social. Chile, como muchas otras sociedades latinoamericanas, es una sociedad profundamente desigual. Hay un estudio del PNUD chileno muy interesante sobre los apellidos y el ascenso social, cosa que obviamente a ojos y a oídos bolivianos no llama la atención, pero que en Chile sí fue muy relevante, en el sentido de que quien apellida de cierta manera tiene más éxito que quien apellida de otra manera. Después, una promesa no cumplida. El neoliberalismo durante todas estas décadas prometió que si uno se educaba y iba a la universidad, no se olviden que la expansión de la educación, sobre todo universitaria, fue enorme en ese tema, en estas décadas, enorme, de forma que con la creación de universidades privadas, en fin, con toda una serie con créditos especiales del Estado, pero hay una promesa incumplida, porque quien se educaba, quien salía de la universidad, no es que tenía ascenso social directo, como se ha dicho. Promesa en este sentido es una promesa como del contrato social que se había instaurado en estos 30 años. Esta cultura de los abusos de las mayorías y de un Estado ausente, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el agotamiento del modelo político. La democracia, como se le entendió hasta hace unos años, no daba respuestas suficientes a los problemas chilenos. Había una pérdida de legitimidad de las instituciones, y esto es bien importante porque Chile es un país profundamente institucional. A lo largo de su historia, este es uno de los centros desde Portales en adelante, es uno de los centros en los cuales se construye la forma de entender la institucionalidad nacional. Y esa pérdida de legitimidad es generalizada, no solamente política. No se olviden que estamos atravesando unos años en los cuales la policía, o sea, Carabineros, entra en crisis por cuestiones de corrupción, el ejército entra en crisis, la justicia entra en, o sea, todas las instituciones que eran como los casi sacrosantas en el sentido más popular del término, empiezan a entrar en crisis, ¿no? El otro es, por supuesto, el descrédito de los partidos. Esto es un fenómeno generalizado en el mundo, y la crisis de los sistemas de partidos. El más importante, sin duda, es que en Chile hubo un sistema de partidos exitoso que pudo gestionar los últimos 30 años, pero entra en crisis, una crisis radical, en la cual hay distintas divisiones, disoluciones, cosas que hacen que el sistema de partidos deje de representar lo que había sido hasta ese momento la intermediación entre la sociedad y la política.
Después la conciencia de la desigualdad, empieza a haber esto de la casa de vidrio que todos miran, es algo muy, muy relevante, que tiene que ver con, obviamente pasa en todas partes, con las redes sociales, con la posibilidad de la inmediatez de la información, pero la conciencia de la desigualdad es muy fuerte en Chile. El saber que otros viven infinitamente mejor que lo que vive uno y que no hay posibilidad de que yo haga algún tipo de quiebre respecto a eso. El otro es el agotamiento del modelo económico. Voy a tratar de apurarme un poco. Hay un techo del modelo económico. Eso se refleja claramente en que el crecimiento de Chile estructural disminuyó radicalmente en los últimos años y llegó al 2-3% y sin posibilidades de mejorar. La productividad que no pudo en el modelo económico que se plantea no llegó a crecer en los últimos años. Una economía estructuralmente estancada. Yo no soy economista, no quiero detenerme en eso, pero en general hay cierto consenso en que el modelo así tal cual como se lo planteaba está estructuralmente estancado. Las posibilidades de crecimiento se habían detenido, sobre todo porque es un modelo exportador de minerales y de un modelo en el cual las posibilidades de expandir la productividad se habían estancado. Y finalmente, una crisis climática muy amenazadora. La crisis climática obviamente afecta al mundo entero. Estamos en medio de la COP26. Ustedes saben que en Glasgow se están discutiendo estos temas, pero en Chile se expresaba de forma mucho más relevante por el tema del agua. Ese es un tema central en Chile. Obviamente el tema de las energías, de las posibilidades de la energía limpia, por un lado, que Chile tiene enormes posibilidades por las energías limpias y renovables, pero por otro lado una amenaza, sobre todo por la sequía y por la escasez de agua muy. Y se aumenta y se incrementa con la inmigración. La inmigración, ustedes saben que Chile es uno de los países, por supuesto, después de Colombia y después de Perú, pero es el tercer país que ha recibido más inmigrantes venezolanos y es uno de los que más ha recibido inmigrantes haitianos en América Latina. Y por tanto, eso pone en crisis también la forma en la cual se entendía una sociedad que es profundamente más bien introvertida y a pesar de su énfasis exportador en lo económico, en lo social es una sociedad todavía que frente a la inmigración tiene un terror atávico, como seguramente muchas otras sociedades. El otro tema, todo esto, estos antecedentes, son un poco para explicar por qué existe un estallido social como el que hubo el 18 de octubre del 2019, ¿no? que sorprendió a muchos, sorprendió a los chilenos, sorprendió al mundo, y es producto de esto de que hablábamos hace un momento, de que no son 30 pesos, sino 30 años. Sin embargo, esto se marca en una tendencia mundial de rebelión y movilización. O sea, no nos olvidemos que en el mundo entero está ocurriendo este fenómeno. Es un fenómeno muy generalizado. Ocurre con distintos signos políticos, está más allá de los clivajes tradicionales de derecha-izquierda o la forma en la cual entendemos la política, pero sí una tendencia mundial a la rebelión y a la movilización de distintos signos políticos. Y por otro lado, movilizaciones que tienen un profundo carácter estudiantil, feminista o identitario, depende, en Chile se dieron esos tres factores, pero pueden haber muchos otros. Lo identitario en el mundo hoy es un tema central, esto que implica, por ejemplo, el tema indígena en el sentido de la identidad, de cómo me plantea frente a los otros. Es un tema que se expresa en todas las sociedades y en Chile de manera, no voy a ahondar en qué características específicas tiene cada uno de estos, pero claramente el estallido social tiene ese sentido. Sin embargo, y esto es lo interesante y tiene que ver con la historia chilena, a pesar de un estallido social de esa magnitud, la clase política y las instituciones logran darse una salida institucional. Y esto es bien importante porque a pesar del conflicto, Chile ha tenido esa tendencia y creo que lo reafirmó eso de lograr una salida institucional a pesar de las dificultades que puede entrañar. Eso fue el acuerdo del 15 de noviembre, no sé si han escuchado hablar de él, pero es el acuerdo en el cual frente a un momento crítico, el 13 de noviembre es el momento más crítico de la movilización, en el cual se está a punto de quebrarse la democracia, donde las Fuerzas Armadas deciden todavía no hay una historia oficial sobre esto, pero probablemente
el pedido del Ejecutivo fue que las Fuerzas Armadas salieran con más fuerza a reprimir, y las Fuerzas Armadas se niegan a eso. Estamos en una crisis de Estado muy profunda, y sin embargo, esa institucionalidad que está desprestigiada es capaz de salir con una salida institucional que se va a traducir en el plebiscito y una salida política que es una nueva constitución. Una constitución que en el fondo resume todos los males que hemos hablado antes, sin que esto sea directo. Ustedes saben que los símbolos son importantes. El símbolo principal de la constitución anterior es que fue aprobada por Pinochet, pese a que fue reformada. Podemos hablar mucho y racionalizar mucho respecto a eso, pero ante la sociedad, la constitución era la de Pinochet y había que terminar con eso. Y eso simboliza el hecho de dar una salida política para modificar esto. Modificación que se planteó, que el sistema político lo planteó en su momento, pero fue incapaz de asumirlo. No se olviden que el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, hizo un esfuerzo institucional por cambiar la constitución. Sin embargo, la derecha se opuso radicalmente, y estos son los problemas que ocasionaron el estallido social posterior. Y finalmente un plebiscito donde hay un triunfo abrumador por el cambio constitucional. Nunca en la historia de Chile hubo un 80% de aprobación a una idea, y esto sin duda es importante. Es un voto al margen del sistema de partidos. Es la primera vez en la cual se elige mucha gente que no tiene que ver con los partidos, y donde la derecha es minoritaria, y que hoy, hace 2 días, vuelve a dividirse, y hoy no tiene ni siquiera un tercio de la Constitución. Entonces, estos son los antecedentes para entender el escenario electoral actual. ¿Qué es lo que algunos actores han hecho en este tiempo? Les pongo acá el gobierno, que creo que vale la pena hablar. Hay una crisis muy profunda en Chile, y al igual que en otras partes, que es social, política, que es una crisis también sanitaria. Tenemos a un gobierno que, a pesar de haber hecho quizás la acción y el enfrentamiento a la crisis, ha sido lo mejor que ha hecho, pero sin embargo nunca se ha visto un gobierno tan desprestigiado y con tantos errores. Yo no sé si se acuerdan de esto, pero uno de los símbolos de la crisis que recordábamos del 18 de octubre fue que esa misma noche el presidente Piñera estaba en una pizzería comiendo pizza mientras el país se incendiaba. Estos datos que parecen menores, porque claramente Piñera no podía hacer nada, y seguramente también tiene que comer y cenar como cualquier ser humano, pero el hecho de no entender la dimensión de estos temas e irse a un lugar público a hacerlo, es parte de entender por qué estos 4 años son considerados como los peores 4 años de la historia democrática del país. Hay otros hechos estructuralmente relevantes que quiero destacar. Por un lado, que hubo nuevas reglas electorales en los últimos años, que el voto se volvió voluntario. Antes era obligatorio, ahora es voluntario, y eso hizo que la participación electoral bajara enormemente. Durante el gobierno de Bachelet y de Piñera, el porcentaje electoral fue menor al 40%. Sin embargo, y este es un dato importante, para el plebiscito, y se espera que ahora para la elección esa participación crezca por encima del 50%. Obviamente muy lejos de la fuerte participación democrática, por ejemplo, de Bolivia. Bolivia estamos por los 70, 80% de participación, que son índices de los más altos del mundo. Sin embargo, en otros países donde la disminución es enorme, Chile más o menos está en la media, donde disminuyó enormemente la participación, cosa que se cambió con el estallido social. Por otro lado, el otro tema importante es el recambio generacional. Es un recambio necesario. No se olviden que durante estos últimos 30 años la generación que gobernó se mantuvo casi en su totalidad, y esto también era un problema muy serio, y esto también estamos viendo hoy en las elecciones un recambio generacional. Gane quien gane, hay un recambio ya generacional de por sí en el Congreso y en el Ejecutivo, que para Chile también va a ser bien sorprendente. Nuevos clivajes, ya no tanto dictadura-democracia, izquierda-derecha, sino clivajes donde lo identitario, lo feminista, el tema de orden y cambio juegan un rol fundamental. Y finalmente, el tema de la juventud y de su participación actual, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos sentidos comunes? Y ahora paso a las elecciones, pero ¿cuáles son? Lo leo rápido. Pulsiones antisistémicas versus institucionalidad. Este es un tema importante de entender hoy. En Chile eso es lo que está constantemente en
en un tema, lo vemos más adelante, pero un tema homeostático en el sentido de que el sistema trata, ustedes saben que la homeostasis es cuando el sistema trata de llegar a cierto equilibrio, pero ese equilibrio a veces tiene pulsiones muy fuertes de cambio y otras de estabilidad. Eso está profundamente en juego en este momento. Por otro lado, socialdemocracia versus neoliberalismo. No se olviden que acá hay consenso generalizado que durante los últimos 30 años ha habido una política neoliberal extrema en Chile. Nuevamente, esto no importa si según los textos es así o no es así, sino cuál es la percepción que existe en la población, que de eso estamos hablando, y la percepción de la población es que hubo neoliberalismo extremo e individualismo extremo, y por tanto hay una pulsión socialdemócrata que implica más solidaridad, más nuevo rol del Estado, mayores reformas que controlen y fiscalicen lo que hace la empresa privada, en fin, pero es otra pulsión. El otro, ciudadanos versus individuos, en el sentido de más bien ciudadano en el tanto joven, conectado, con derechos, con cierta certeza de su papel en el mundo, frente al individualismo más extremo, que es el que prevaleció en las últimas décadas en Chile. Y luego, bueno, esto del nuevo modelo de desarrollo es algo que se plantea, esto a raíz de la crisis climática, sobre todo, es imprescindible para todos los países, incluido obviamente Chile, la necesidad de entender el tema climático de otra manera y, por tanto, de entender el desarrollo de otra manera. El modelo económico planteado desde la perspectiva simplemente extractivista, minero, no solamente no tiene mucho futuro, sino que va a llevar inevitablemente al desastre a cualquier sociedad, a cualquier país. Esto que digo como nuevos sentidos comunes es importante tenerlo en cuenta. No estoy diciendo que uno u otro sea más importante, sino que son sentidos comunes en los cuales que están en juego, en disputa, en busca, si ustedes conocen el framing, cuál es el marco en el cual se van a desenvolver los siguientes años la sociedad chilena. Y seguramente en algunos casos habrá más énfasis en unos o en otros extremos. Bueno, respecto a las elecciones, ustedes saben quiénes son los que participan. Yo simplemente pongo acá, son 7 los candidatos presidenciales. Es importante tener en cuenta que se plantean candidatos, la mayor parte hombres. Perdón, Sergio, no corras porque yo... Está silenciado Juan Cristóbal. Pese a Roberto, voy a insistir. Creo que para muchos esto es muy importante, así que no necesariamente corras, no te extiendas mucho, pero no corras, porque está realmente sabroso. Adelante. Gracias, Juan Cristóbal. Decía que estos son los candidatos presidenciales. Ahora les voy a presentar a ellos. Vamos después a tratar de entender a los más importantes para no ir... pero dentro de estos, miren, hay dos datos importantes que reflejan un Chile que está muriendo y el Chile que está naciendo. Uno, que solo hay una mujer. Este es un tema central en Chile hoy, el tema y en el mundo, el feminismo, la importancia de entender de la equidad de género. Y sin embargo, solo hay una candidata mujer. Y esto algo está diciendo de qué es lo que está muriendo ahora y que seguramente no va a ocurrir más adelante. No se olviden que la Convención Constitucional, los convencionales que fueron elegidos a la Convención Constitucional, tuvieron una obligación de paridad, o sea, hay 50% de mujeres, 50% de hombres en la Convención Constitucional. Sin embargo, eso no va a ocurrir en el Congreso que se elija ahora, ni en el Senado, ni en diputados, ni en los consejeros regionales, porque no se olviden que las elecciones de ahora son 4 elecciones. Vamos a ir a votar, todos los que votemos ese día, en noviembre, 21 de noviembre, vamos a votar por presidente de la República. No se olviden que en Chile no hay vicepresidente como en Bolivia, sino solamente presidente. El vicepresidente no existe, no existe esa institución, solamente presidente. Vamos a votar por senadores de la mitad de las circunscripciones, porque la otra mitad se mantiene. No se olviden que en el sistema chileno durante la mitad de los senadores se vota en una elección y en la siguiente la otra mitad. Vamos a votar por diputados, también de la mayor parte de las circunscripciones de diputados, con este nuevo voto voluntario del que les hablaba, y vamos a votar por consejeros regionales. Los consejeros regionales son en cada una de las regiones de Chile, existe
un gobernador regional electo, una nueva reforma que no existía antes, porque antes solo había un intendente, hoy hay un gobernador regional electo y hay un representante presidencial, un delegado presidencial, que es como la transición, porque esto también es muy reciente. Pero en el proceso de descentralización de Chile, ahora hay gobernadores regionales electos y ahí hay consejeros regionales y también se vota por los consejeros. En el fondo son 4 elecciones, son 4 papeletas que le dan a uno. A diferencia de Bolivia, no son papeletas multicolor, multisigno con las fotos, simplemente están los nombres y hay que hacer una cruz en el nombre que a uno le interese. ¿Quiénes son estos 7 personajes? Kast, José Antonio Kast, es hasta hace poco tiempo era un oscuro diputado de la derecha más tradicional chilena, que sin embargo se divide, se escinde de ese sector y empieza a tener vida propia, plantea una política nueva, distinta a la derecha más tradicional, y se empieza a consolidar como una segunda alternativa dentro de ese sector político, que nunca había asumido más del 7%, llegó al 10% como máximo. Sin embargo, hoy, y ahora lo vamos a ver, cobra otra dimensión, se convierte en un fenómeno distinto y quizás el fenómeno más importante de la elección actual. ¿Quién es Kast? Es un empresario que tenía, sobre todo por familia, y tiene tenía propiedades sobre todo de algunos restaurantes, pero sin embargo representa a esta oligarquía del Valle Central de Chile. Es importante entender lo del Valle Central porque no se olviden que Chile se consolida como nación en el Valle Central. Después se expande al norte, en la Guerra del Pacífico, con territorio boliviano y peruano. No se olviden que antes Chile era solamente el Valle Central. Y hacia el sur, al sur del Biobío, con la guerra contra los indígenas, digamos, ¿no? Esas son las 2 grandes políticas expansionistas que tiene el Valle Central, que son lo que consolida posteriormente el Estado Nacional chileno. Él es un fiel representante de ese Valle Central. Gabriel Boric es el otro personaje. Boric es un estudiante muy importante, dirigente estudiantil, que después actualmente es diputado, pero que representa el primer gran quiebre y quizás el movimiento político más importante y más exitoso de los últimos años, que es el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio, muy parecido por nombre, por historia y por tradición al Frente Amplio español. No se olviden que la política española y la política chilena tienen muchos vínculos, muchas relaciones, y Boric representa y es uno de esos líderes junto a otros líderes estudiantiles que en la década final de la primera década del 2000 que salían de la universidad y que en esas movilizaciones se consolidan como dirigentes políticos y que hoy ya con 35, 40 años ya son este recambio generacional importante. Yasna Proboste, ex ministra, actualmente senadora, que representa a lo que es la concertación tradicional. Quienes son más memoriosos, recordarán que durante muchos años gobernó en Chile la concertación, eso es el gobierno de Frei, el gobierno de Lagos, el gobierno de Elwin, la concertación de partidos por la democracia. Él representó la centro de izquierda más tradicional, que llegó hasta Bachelet 1, y que después, posteriormente, en Bachelet 2 se convierte en la nueva mayoría. El nombre de la coalición se llama Nueva Mayoría porque introduce al PC. No se olviden que el segundo gobierno de Bachelet tiene al PC como otro de sus socios. Sus socios principales eran el Partido Socialista, el Partido de Bachelet, el Partido por la Democracia, el PPD, la Democracia Cristiana y el PC. Esa es como la diferencia y eso se llamó Nueva Mayoría. Pero Yasna Proboste representa claramente ese sector. Ella es candidata después de una primaria que se hace frente a una militante del Partido Socialista que es a la cual le gana y se impone y es la candidata de ese sector. Me olvidé decir que Boric también es producto de una interna, una primaria de ese sector, y le gana al candidato que hasta ese momento había sido como el favorito de las encuestas, que es el alcalde Daniel Jadwe, un alcalde del Partido Comunista, una figura mediática muy importante, que se suponía hasta hace unos meses que iba a ser el representante de este sector. Sin embargo, en la primaria, Gabriel Boric se impone por mucho, le gana casi por
700.000 votos en esta primaria. Que son primarias legales. Nuevamente, en Chile existen primarias legales que implican y obligan a quienes participan a seguir, les da una serie de derechos económicos, de televisión, pero también obliga a que quienes participan de la primaria tengan que cumplir con, en el caso del Partido Socialista, a pesar de que se opuso a Yasna Proboste, ahora tiene que apoyar a Yasna Proboste. Sebastián Sichel, que es también un personaje muy, muy particular, que viene de la democracia cristiana, que pasó por varios partidos y que ahora en el gobierno de Piñera tiene cierta estrellato como ministro. Y Sichel se convierte en un fenómeno político porque gana la primaria de la derecha, porque la derecha también hizo una primaria. Cuando me refiero a la derecha, al pacto Chile Vamos, me refiero a los partidos tradicionales de derecha, que son sobre todo dos. Uno es UDI, la Unión Demócrata Independiente, que es una organización más bien de derecha más radical, fundada por los principales colaboradores de Pinochet en la dictadura, y por otro lado un partido menos de derecha, pero también que representa a la derecha en Chile, que es Renovación Nacional, que presentaron todos ellos, y bueno, y hay otros grupos más como Evópolis que son parte de esta coalición de derecha. Ahí hay una primaria donde se presentan Joaquín Lavín, ustedes se deben acordar de él, un alcalde, muchas veces candidato presidencial, uno que siempre ha estado a punto, pero nunca lo logra, y parece que ahora ya se retiró de la política, se fue a vivir a Madrid. Pero Sichel gana cuando nadie esperaba, cuando todos esperaban que ganara Jadwe, en el caso de Boric, de Frente Amplio, y Lavín, en el caso de la derecha de Chile Vamos, resulta que la primaria da una gran sorpresa y gana Boric, en el caso de la izquierda, y Sichel en el caso de la derecha. Y Sichel se convierte, a pesar de provenir de otro mundo, se convierte en el representante de eso. Muchos dicen que el voto a Sichel en ese momento, en la primaria, fue un voto de decir, bueno, ¿quién puede frenar a Boric? ¿Quién de todos los candidatos de este? Entonces yo voy a votar por Sichel porque quizás lo pueda frenar. Vamos a ver lo que eso ocurre. Y abajo les pongo a Franco Parisi, que es un candidato, es un personaje, no voy a alargarme, pero lo único que quiero decirles es que todavía no ha llegado a Chile. Él está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, está haciendo una campaña, creo que debe ser una de las pocas campañas en el mundo que se está haciendo de manera virtual. Él ha anunciado ahora que llega este domingo, veamos si cumple o no, porque ya había anunciado varias veces que iba a venir. Pero sin embargo, miren lo gracioso, no ha pisado tierra chilena y sin embargo tiene entre 7 y 10% de la posibilidad de votos, lo cual implica además mucho dinero, porque eso es el dinero que va a recaudar. Muchos dicen que se presenta por ese motivo. Ominami, Marco Enríquez Ominami, ustedes saben, también ha participado durante mucho tiempo en las elecciones. Ominami es hoy tuvo un momento estelar, llegó a ser tercero, casi segundo, y por tanto casi va a una segunda vuelta, llegó a tener el 20% de los votos. Sin embargo, hoy tuvo muchos problemas legales y hoy está donde está. Y Eduardo D'Artés es la ultraizquierda, el trotskismo, obviamente sin ninguna posibilidad, pero se presenta y probablemente tenga menos del 1% de los votos. ¿Qué ha pasado en estos días? Les voy a presentar en las siguientes láminas, muy rápidamente, encuestas que han salido de distintas empresas. Creo que tengo todas las que han salido la última semana. No se olviden que en Chile hay un mercado muy amplio de encuestas y salen muy a menudo. Esta, por ejemplo, es una en la cual, fíjense que es bien conocida esta encuesta porque sale semanalmente. Ahí se pueden fijar todas las fechas y cómo sube José Antonio Kast y Gabriel Boric, baja o baja. Vemos a Yasna Proboste, cómo Sebastián Sichel se desmorona. Si se fijan, él llegó a tener 27%, casi era el segundo en la elección, y hoy tiene el 10%, o sea, es un declive muy similar al ascenso de José Antonio Kast. No se olviden que estos dos, Kast y Sichel, son la derecha en Chile, entonces es importante entender cómo hubo un trasvasije de votos de uno u otro. Voy a poner otra encuesta, después les mando si quieren esto para que lo vean con más calma, pero donde Boric ya apenas supera el que hasta durante muchas semanas fue por lejos el seguro triunfador, cómo empieza a empatar. Esta es otra encuesta de Criteria, que es otra empresa,
y acá hablan ya de un empate estadístico, no sé, en este caso, pese a que Boric está primero, hay un empate estadístico acá. Les voy a mostrar otra encuesta en la cual, que es de Activa, en la cual también Boric está, empieza a no estar en primer lugar y Kast empieza a ser primero y se convierte en el gran fenómeno político. No solo desplaza a Kast, desplaza a Sichel, que era obviamente lo que se hubiera esperado en un Chile previo al estallido social, un Chile más tradicional del que conocíamos antes. Lo que se hubiera esperado es que la centroizquierda, en este caso Jasna Proboste, y la centroderecha, Sebastián Sichel, sean los dos que vayan a segunda vuelta. Sichel Proboste hubiera sido lo tradicional, como fue Lagos Lavín, como fue Frei con Piñera, como fue, bueno, en fin, todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Hoy, ninguno de esos dos, ni Sichel ni Proboste, están en pole position, sino más bien están Boric, que representa una izquierda más frente amplista, más socialdemócrata y más radical, si se quiere, y por otro lado, Kast, que es más bien con la derecha más extrema en el arco político en Chile. O sea, es una polarización y un corrimiento de la sociedad que vale la pena tener en cuenta. Y finalmente les muestro esta encuesta que es de hoy. Bueno, acá obviamente nuevamente Kast primero, con casi un 39, o sea, depende si es alta probabilidad de votar el azul, un 36 a un 30%, pero de esta encuesta de hoy, y esta encuesta es la última que yo conozco y que ha salido esta mañana, este es el dato más relevante, que en segunda vuelta, todas las otras encuestas tenían diferencias, pero en segunda vuelta en todas las otras encuestas ganaba Gabriel Boric. Sin embargo, en esta, por primera vez, es la primera encuesta que plantea que Kast puede ganarle a Boric en segunda vuelta. Obviamente, en primera vuelta, casi todos dan por descontado que Boric y Kast van a ser los dos candidatos. Obviamente es una segunda elección, es una elección distinta, no se olviden que va a haber se van a broquelar las posiciones y probablemente veamos muchos cambios, pero hoy esto es el dato más relevante que cuando hasta ayer, hasta las encuestas del último tiempo y lo que era el sentido común, Boric iba a ser el próximo presidente. Esta es la primera encuesta que diría que no, no estoy dando que esto por supuesto para nada, simplemente les muestro esto para que tengan idea de lo volátil que está la situación político-electoral acá en Chile. Esta encuesta también es de Criterios es la que les digo de esta mañana, pero creo que representa, y si me apuran, es como el símbolo de lo que está ocurriendo. Obviamente, como con todas encuestas, les recomiendo que la puedan, perdón, no es de Criterios, esto es de Feedback, es otra empresa, pero lo que hace Feedback es tratar de identificar cuáles son como las pulsiones, qué es lo que está pensando la sociedad chilena hoy. Y fíjense que acá lo más interesante es no tiene nada que ver con lo electoral, pero quiero decirles por qué quizás ha habido por qué quizás así están los guarismos electorales. Se pregunta casi que Chile realice cambios urgentes para reducir la desigualdad y asegurar mayor justicia social. Eso es 0. Y 10 significa que para eso que recuperar la estabilidad social y política. O sea, los dos extremos, ¿no? El cambio radical, si Chile es lo que más necesita, o si recuperar su estabilidad. Y fíjense las respuestas. Obviamente esto puede variar, pero nunca hasta ese momento, yo por lo menos no he leído ninguna encuesta ni ningún estudio en el cual digamos, la estabilidad, el orden, que sería el lado, digamos, derecho de la pantalla, está tan fuerte en relación a los cambios. O sea, nuevamente un sistema que estaba en profunda transformación, en cambio, empieza a tener este proceso de homeostasis, o sea, de equilibrio, y vuelve a la demanda de la sociedad, es estabilidad y cambio, y probablemente el ascenso de Kast tenga que ver más con eso que con una identificación política, ideológica o económica. En el fondo, ¿quién me ofrece estabilidad y quién me ofrece más inestabilidad? Yo creo que eso explica más que una matriz ideológica. Obviamente esto es esta es una conversación para que conversemos, pero tiene claramente que ver con eso desde mi perspectiva, más que desde o sea, no es un voto a la derecha, no es un voto al neoliberalismo, no es un voto al sistema. Es más, todos los analistas, y acabo justo leía
un estudio importante que salió de un sociólogo importante que decía que precisamente el hecho de que si el modelo de campaña electoral cuestiona a Kast en lo que tiene que ver con el modelo y no en lo que tiene que ver con lo ideológico, con que es fascista, con que es de ultraderecha, Kast disminuye y pierde. O sea que el hecho de que defienda el modelo precisamente es el flanco débil de Kast, no el flanco fuerte. Y esto es interesante para que entendamos que en el fondo no se está planteando la mantención del modelo económico, sino lo que se está planteando es quién me puede generar estabilidad. Esto es un dato que creo que va a determinar lo que ocurra en las elecciones en unos meses más. Termino con, bueno, esta es la volatilidad electoral. Les quiero decir que las encuestas acá están en un muy mal momento. Las encuestas se han equivocado enormemente. Probablemente las que les mostré también se equivoquen. Por dos motivos. Uno, porque hay una altísima volatilidad electoral. La volatilidad se refleja en que estamos... que cambia mucho en un escenario muy líquido, tomando el gran término de Bauman, de modernidad líquida, el escenario está muy líquido. Y eso implica que hay volatilidad y que va a cambiar y que por tanto una encuesta que se hace una semana antes, a la semana siguiente cambia y por tanto se puede equivocar. Pero también porque la mayoría de las encuestas que se están haciendo son por teléfono y son por internet y la tasa de rechazo a las respuestas es muy alta. No voy a batearlos con ese tema, pero eso hace que la confiabilidad en estas encuestas haya bajado. Lo que muchas de ellas dicen es que Gabriel Boric y Kast están peleando el primer punto, pero que José Antonio Kast empieza a ser la que más creció, se lleva los votos de Sichel. Y respecto a los programas, obviamente esta elección parecería que no va a ser tanto por temas programáticos, pero el programa de Kast es profundamente autoritario, plantea, entre otras cosas, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo pueda detener a las personas 5 días sin que la justicia participe, o sea, una cosa que no ocurre y no está permitida en ninguna constitución en el mundo. El segundo tema que plantea es que hacer desaparecer el Ministerio de la Mujer, es negacionista en el cambio climático, pese a que ha morigerado un poco estas opiniones, pero en su programa dice que el cambio climático todavía no está comprobado, y además es económicamente inviable porque plantea disminuir impuestos y gastar más. Ustedes saben que eso no funciona, no hay forma de que funcione disminuir los impuestos y gastar más. Hay gente que plantea que eso es posible, pero no hay ningún economista en Chile que plantee que esto es posible. El programa de Boric es más bien socialdemócrata, feminista, pero es también enormemente ambicioso en lo económico y por tanto casi utópico. Es mucho menos ambientalista de lo que se hubiera creído. Él plantea un cambio y un crecimiento y una reforma impositiva tan ambiciosa que tampoco hay muchos economistas que puedan decir que pueda cumplirlo. Bueno, y en fin, entonces en el fondo lo que estamos viendo son programas más bien de corte populista, estamos acostumbrados a ofrecer más de lo que se va a cumplir, pero los dos que están en el primer puesto claramente son programas que hay que tener en cuenta porque reflejan en algo el tipo de candidatos que son. Concluyo con que es un escenario electoral abierto y polarizado, que es hay un recambio generacional, o sea, gane quien gane, hay un recambio generacional y eso va a implicar cambios en Chile necesario y reconfiguración del espectro político. Ya solo el hecho de que lo que era la concertación o la nueva mayoría posteriormente no tengan un punto central. Y por otro lado, que la derecha empiece que los partidos tradicionales de la derecha hoy no estén tampoco en posibilidades de llegar a la segunda vuelta, es una reconfiguración ya de por sí del espectro político. O sea, el hecho de que Boric y Kast vayan a segunda vuelta es ya un tema, un terremoto político en Chile, al margen de que nos guste uno u otro. El otro es que el voto de las personas no será tanto por los programas, que se los pasé muy rápido, pero seguramente más bien por sentimientos que generan este sentimiento de estabilidad, el sentimiento de desazón. No se olviden que Chile en los últimos 2 años ha sido profundamente inestable.
un país que no le gusta eso. Ahora hago un paréntesis, creo que es relevante. En un ensayo muy importante que se llama sobre el peso de la noche, se llama El peso de la noche, que es una frase de Portales, un ensayo historiográfico bien importante hace muchos años. Se decía una cosa, que la sociedad chilena era profundamente conservadora y legalista debido a una serie de factores, pero uno de ellos era, por ejemplo, a que había muchos terremotos. Ustedes saben que esta es una sociedad sísmica, un país sísmico, y eso hacía que de cada cierto tiempo, y este es un ensayo bellísimo, que decía que cada cierto tiempo todo se venía abajo, todo desaparecía. Podía, obviamente ahora menos por la tecnología, pero hace unos años uno podía morir en cualquier momento. O sea, que viene un terremoto y en Chile uno podía morir. Y el hecho de que eso ocurriera, de que no tuviera ninguna certeza de cuándo iba a venir ese terremoto que podía cambiar mi vida radicalmente, hacía que entre terremoto y terremoto buscara estabilidad. Es bellísimo el ensayo, se lo recomiendo, se llama El peso de la noche, y se refiere a eso, a la necesidad que tiene la sociedad chilena de estabilidad. Y eso también se refleja en lo que está pasando ahora. Hubo 2 años desde el estallido social en los cuales claramente la sociedad planteó que debe haber un cambio y se produjeron todos los acontecimientos que se produjeron. Y lo que está ocurriendo ahora no es volver al pasado, sino volver a ese cambio pero estable. Y eso yo creo que es muy relevante de tener en cuenta. No es en ningún momento la vuelta al modelo exitoso de los últimos 30 años, o que exitoso entre comillas de los últimos 30 años, sino a la búsqueda de estabilidad en mi vida después de 2 años y de una pandemia. Además, ustedes saben que la pandemia en sí mismo fue un proceso caótico en todas partes. Y por otro lado, no será una votación a favor de un candidato, sino más bien en contra de. Esto ¿qué vamos a hacer? Vamos a votar por quien no, voy a votar por el que pueda hacer que no salga el otro. O sea, yo voy a votar por miedo a Boric y voy a votar a Kast, o voy a votar por miedo a Kast, voy a votar por Boric. Entonces se convierte en una votación, no en lo que quiero, sino en lo que no quiero. Y esto es un dato importante en momentos y procesos políticos politizados. Probablemente, a no ser que la última encuesta que les mostré se imponga y Kast gane, pero yo tengo la impresión que va a haber un gobierno más bien socialdemócrata. Yo veo más difícil que gane nuevamente, pero todo esto está abierto. Lo que sí está claro es que va a haber un difícil panorama económico-social en los próximos años. Este es un dato relevante. La crisis económica, la pandemia, lo que está pasando en el mundo y obviamente los coletazos del estallido social hacen que la sociedad chilena esté en crisis. Y finalmente estamos viendo estas pulsiones homeostáticas del sistema. A mí me gusta mucho esa imagen en la cual es un sistema que estuvo profundamente desequilibrado y que ahora quiere volver a la estabilidad, a esta homeostasis, porque todos los sistemas tienden a la estabilidad. Esto es como una ley de la física. Y por tanto, después del cambio demandan estabilidad. Y si eso es a nivel electoral, a nivel global, y termino con esto, es que yo quiero decir esto porque si bien no tiene que ver tan directamente con el tema electoral, pero me parece importante. Yo tengo la impresión, y hay una impresión generalizada en ciertos analistas, con excepción de los más ideologizados y sobre todo de derecha, que plantean que el mundo se está acabando, pero en general que Chile no va al abismo, sino por el contrario está emergiendo en una transición larga y compleja, está inaugurando un nuevo ciclo y que deja atrás los clivajes del siglo XX. En el fondo se moderniza en la sociedad del siglo XXI, en la cual otro tipo de clivajes van a ser los más relevantes, más allá de dictadura de democracia, que fue el clivaje central de Chile en los últimos 30, 40 años, y de desarrollo económico versus pobreza, que fueron como lo que clivaje me refiero a como donde se anclaban los sentidos comunes de la sociedad. En cambio, eso se modifica y eso es lo que estamos viviendo. Hay otros clivajes que están siendo predominantes ahora. El otro tema es que Chile no se latinoamericanizó, es otra cosa que se decía, que Chile no era latinoamericana, que era
la Suiza de América, la Inglaterra, la Finlandia, no sé, cualquier país de estos, lo cual fue siempre una falacia de quienes ven a Chile desde lo que es el centro de Santiago o de algunos barrios de Santiago y no entendían lo que ocurría en el resto del país y lo que estaba pasando realmente en Chile. O sea, una cosa es decir que Chile tuvo un proceso modernizador muy importante, una expansión del consumo de una forma que no se dio en otros países, pero eso no quiere decir que se haya distanciado de lo que siempre fue, que es una sociedad latinoamericana con sus defectos y virtudes como Colombia. El otro tema es que Chile no se izquierdizó, no solamente por las encuestas que vimos, sino que en este proceso de largo plazo no se izquierdizó. Lo que ocurre, y yo creo que este es el detalle importante, es que es una sociedad que Chile en las últimas décadas era una sociedad profundamente corrida a la derecha y por tanto ahora más bien se está volviendo al centro que nunca debió salir. Si nosotros comparáramos a lo que acá se dice ultraizquierda, a Gabriel Boric, al discurso de Gabriel Boric, comparáramos con el discurso en Bolivia de cualquiera de izquierda, obviamente Gabriel Boric estaría a la ultraderecha de cualquier socialdemócrata boliviano. No sé si se entiende la imagen, pero con esto quiero decir que Chile es una sociedad ultra corrida a la derecha, en el cual una postura socialdemócrata es considerada de ultraizquierda y una postura de ultraderecha, casi fascista, como hay muchas en Chile, se considera de centro derecha. Entonces ustedes pueden leer, cuando lean centro derecha, se estamos refiriendo a la derecha más dura, a lo que nosotros, que en Bolivia ni siquiera existe en este momento. Y finalmente Chile no enloqueció. Yo creo que es otro de los temas que se han planteado. Ha habido hasta artículos de Economist diciendo qué pasó con Chile. Eso pasó hace una semana atrás. Se planteaba esto. El Financial Times decía que los programas económicos que se están discutiendo ahora no tienen ninguna viabilidad. Pero en el fondo lo que ocurre es que había una visión muy elitista de lo que era Chile y que esa visión lo que en resumidas cuentas no reflejaba más bien el sentido real de lo que ocurría en esta sociedad. Bueno, lo dejo acá, disculpen que me extendí mucho, muchas gracias.